La modificación del clima, global o regional, comparado a los patrones históricos, es lo que se conoce como cambio climático. Ríos y ríos de tinta se han vertido desde que se advirtió la posibilidad de que la Tierra se encuentre sufriendo un cambio climático en la actualidad, el conocido como calentamiento global causado por el ser humano. Los comienzos de esta teoría fueron extraños, fue considerada prácticamente un asunto conspiranoico, lanzado por ultraecologistas, al que pocos medios de comunicación prestaban atención. Pero este tratamiento cambió, el calentamiento global comenzó a ser aceptado, y la propuesta conspiranoica y la oficialista intercambiaron sus argumentos. El actual cambio climático es un espinoso asunto con demasiados intereses, una batalla de pesos pesados en la que sistemáticamente se trata de manipular a la opinión pública. Por un lado, los intereses de la potente industria tradicional y de países con grandes reservas de gas y petróleo, que ven amenazado el crecimiento de su negocio, y por el otro, intereses políticos personales y de la cada vez más pujante industria verde. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Existe realmente el calentamiento global o no es más que una enorme conspiración? Analicemos con asepsia los datos ciertos y probados en este vídeo, salgamos del círculo de las mentiras y que cada cual saque sus propias conclusiones. Esta es la lista de hechos que deberías conocer acerca del cambio climático y el calentamiento global. Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos bajo el gobierno de Bill Clinton, fue el primero de los políticos que usó masivamente la ecología para ganarse el favor popular. Rápidamente se erigió como cabeza visible mundial contra el cambio climático y fue seguido y respaldado por la opinión pública. Muchos de sus mensajes están apoyados por evidencias científicas, pero otros directamente se los inventó para llamar la atención sobre su mensaje. Pronto comenzaron a salir a la luz estudios científicos que negaban frases de Gore, como relacionar directamente desastres como el huracán Katrina y el calentamiento global, cosa que aunque es posible no es demostrable, o la muerte de osos polares ahogados por la pérdida de hielo en el Ártico, lo que sencillamente es mentira. Su afán personal por la popularidad y los más que posibles intereses en beneficiar a determinados sectores económicos lo habrían llevado a lanzar mensajes más espectaculares para calar en la población, conseguir el éxito que las urnas le negaron y hacer inmensamente ricos a amigos suyos. Por supuesto, Al Gore mintió, y muy posiblemente de forma intencionada, pero esto niega el cambio climático. Varias son las pruebas potentes que se presentan para mostrar que el calentamiento global es un invento de las élites para amedrentar a la población. Efectivamente, la superficie del hielo en la Antártida ha aumentado levemente. Sí, es así y es cierto, pero que haya más superficie helada no significa que haya más hielo. El aumento de temperatura en el continente helado causa una corriente de viento circular que expulsa el hielo del interior hacia afuera. Y aunque realmente lo ganara, el hielo aumentado en la Antártida no compensa el hielo perdido en el Ártico. Actualmente la Tierra en su conjunto pierde hielo cada año, aunque alguna zona determinada pudiera aumentarlo. Otro gran argumento, que admite el cambio climático pero niega la autoría del hombre, es que las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera son simplemente una pequeña parte de lo que emite la Tierra de forma natural. Sí, es cierto, es tan solo una fracción, pero es una afirmación malévola, porque para ver la magnitud real hay que analizar el ciclo del carbono. Y la vegetación, la tierra y los océanos reciclan incluso un poco más de lo que producen. Son muchas e interminables las teorías en contra del calentamiento global, pero como norma general, pueden ser refutadas una a una. Observemos esta gráfica. Si hiciera referencia a nuestra temperatura corporal, sabríamos con rapidez que hemos caído enfermos. Si fuera el precio de las manzanas, nos daríamos cuenta que por algún factor externo se disparó y pensaríamos que algo extraño sucedió. Pero esta gráfica no es ni de tu última visita al médico, ni del precio de las manzanas, sino de las temperaturas medias desde el año 1000. Y no hace falta ser muy observador para ver directamente que algo pasó.
algo serio y traumático. Las temperaturas antiguas se calculan fácilmente usando cilindros de hielo extraídos de glaciares. No es un elemento conspirativo, cualquiera puede obtenerlos y en un pequeño laboratorio obtener estos resultados. Han sido calculados cientos de veces a lo largo de todo el mundo, dando resultados similares. El calentamiento global es un hecho que nadie puede negar a la vista de esta gráfica, donde además parece asociado al aumento de dióxido de carbono. Y sí, haciendo zoom observaríamos pequeñas anomalías, pero cualquiera que entienda de estadística sabe que lo importante es la tendencia. Aunque cada año tengas menos dinero, habrá semanas dentro del año que por otros factores no vayas tan mal económicamente y puedas darte un capricho. Y no por dártelo, sería mentira que cada vez cobres menos y los precios aumenten. Por supuesto que el calentamiento global exista, no quiere decir que sea causado por el hombre. Incluyen muchos factores, desde la actividad solar a pequeños procesos más insignificantes, y quizás nosotros, los seres humanos, no tengamos la culpa. Es clave en la teoría escéptica el culpar a los volcanes. Bien, en muchos lugares podréis observar que estos fenómenos naturales causan 100 veces más CO2 que el hombre. La realidad es muy diferente. Los volcanes emiten a la atmósfera unos 200 millones de toneladas al año, mientras que el ser humano emite unos 30.000 millones de toneladas. Pero aún así cabe recordar que los volcanes, además del CO2, emiten otras sustancias como dióxido de azufre, que al acabar en la estratosfera reflejan la luz solar al espacio. Los volcanes, a pesar de emitir CO2, frenan el calentamiento global. Pero vamos con el ser humano y usemos la lógica. Cabría esperar que si somos causantes, los lugares más industrializados lideraran el aumento de temperaturas. Así observamos que Europa aumentó su temperatura 0,9 grados el último siglo, Norteamérica 0,8, Asia 1,1, mientras que por otro lado, en Sudamérica y Australia, mucho menos poblados e industrializados, el ascenso ha sido mucho menos perceptible, de apenas 0,5 grados. La naturaleza recicla por sí misma sus emisiones, los volcanes causan el efecto contrario, la mayor actividad humana, mayor aumento de la temperatura. Las piezas parece que comienzan a señalar a un culpable. Pero no nos quedemos aquí, puesto que mucha gente seguirá dudando. ¿Es responsable el hombre de la emisión de CO2? Este es el gráfico de los últimos 650.000 años, donde observamos un brutal aumento reciente, sin que fenómenos globales catastróficos se hayan producido. Evidentemente, todo indica que somos culpables. ¿El hielo perdido causa un aumento del nivel de los océanos? Esta es la gráfica desde el año 1870 hasta el año 2000. Los últimos 15 años, el aumento se ha duplicado hasta alcanzar los 3 milímetros anuales. Es probable que un país en el Océano Pacífico, Tuvalu, deba ser evacuado en algún momento de los próximos 100 años y declarado inhabitable. ¿Realmente la temperatura de la Tierra aumenta? Esta es la imagen de la Tierra hace 130 años. Comparémosla con la actual. Algo pasó, ¿verdad? Un aumento especialmente sensible en el más poblado e industrializado hemisferio norte. Sigamos, aumenta la temperatura del agua de los océanos. Actualmente, estamos por encima del medio grado en los últimos años. Y por supuesto, las emisiones de CO2 deberían hacer que el agua de los océanos sea cada vez más ácida. Eso sucede, como se observa en la gráfica, sí. Además de todo esto, ¿hay cada vez menos superficie de hielo en los polos? Aunque la Antártida aumente levemente, sí, cada vez hay menos. ¿Y qué pasa con los glaciares? ¿También disminuyen? Cualquiera puede buscar fotos del antes y el ahora. Algunos desaparecieron y la mayoría se redujeron a la mitad. Además de esto, el aumento de la temperatura también debería causar fenómenos como lluvias extremas, huracanes u otros fenómenos devastadores naturales. ¿Sucede? Parece ser que sí, pero no es demostrable como causa-efecto. Y claro, cada vez debería de nevar menos, y como vemos en el gráfico, las nevadas globales también están disminuyendo. Aún así,
Y a pesar de todo esto, existen poderosísimos intereses económicos detrás de ambos bandos. Ni el cambio climático es una mentira, ni vamos a salir ardiendo en breve. Es simplemente un hecho muy preocupante que a medio plazo puede traer muy graves consecuencias, pero sin inminentes apocalipsis. Y siempre recordad que todos os van a mentir, contrastad investigaciones y confiad especialmente en estudios independientes de pequeñas universidades, porque los poderosos se juegan demasiado dinero con esto. El 97% de los climatólogos, de los cuales el 90% son independientes, afirman que el calentamiento global es un hecho cierto causado por el hombre. Y realmente, por más que se sospeche, ninguna conspiración podría alcanzar a tanta gente. Por supuesto, cada cual es libre de creer o no en el cambio climático. Yo personalmente sí lo hago, y lo creo por una razón. Porque me quitaron una parte de mi infancia. 2 o 3 veces cada invierno miraba con ilusión al levantarme el paisaje blanco desde la ventana y las aceras cubiertas con la nieve. Y ahora creo que hace 15 años que en mi ciudad no lanzo una bola de nieve a nadie. Quizás muchos lo hayáis sentido como yo y otros quizás no. Ya os leo en los comentarios y como siempre, decidid por vosotros mismos. Hasta pronto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al pulgar para arriba para indicar que te gusta, así como suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos. Comparte con tus amigos y seguidores en las redes sociales y únete a la comunidad enigmática, siguiéndonos en Facebook y Twitter, buscando al usuario Enigma 5. Hasta pronto.